Puede que estos reclusos estén encerrados, pero no han sido olvidados, al menos no por las cámaras. Dentro de la prisión, cada movimiento es un riesgo calculado. Pero estos reclusos creían que estaban jugando a un juego diferente. Desde fugas audaces hasta romances impactantes, en este video mostraremos a los reclusos que fueron sorprendidos en el acto en momentos de pura audacia. Número 7. Una fuga mortal captada en cámara. El 15 de junio de 2018, la ciudad de Clovis, Nuevo México, se despertó con la alarmante noticia de que 3 reclusos se habían fugado del centro de detención del condado de Curry. Los fugitivos, Aaron Clark, Víctor Apodaca y Ricky Sena, se habían escapado durante su tiempo de recreo. Las cámaras de la cárcel los captaron caminando tranquilamente por un pasillo. Uno sacó un juego de llaves y abrió una puerta segura. Momentos después, estaban afuera, vestidos de blanco y paseando tranquilamente, como si estuvieran dando un paseo. Lo que hizo esta fuga aún más impactante fue que no se trataba de simples delincuentes de poca monta. Eran peligrosos. Clark fue acusado de abuso infantil y robo de identidad. Apodaca fue encarcelado por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, y Sena por agresión con agravantes. Y la cuestión es que su escape no fue solo suerte. Serena Dadsen, la guardia del puesto de control, fue la clave de su libertad. Las imágenes de vigilancia la muestran inquieta mientras abría las puertas. Incluso dio un recuento falso para ocultar sus huellas, pero se le escapó un detalle evidente. Las cámaras la vigilaban. Dadsen fue arrestada a la mañana siguiente en Lubbock, Texas, pero los fugitivos seguían prófugos. Su paradero fue un misterio durante 5 días hasta que una pista condujo a las autoridades a un apartamento a pocos kilómetros de la cárcel. Se produjo un tenso enfrentamiento, con disparos después de que uno de los hombres presuntamente apuntara con un arma a los agentes. Finalmente, los hombres se entregaron ilesos, pero sin añadir un nuevo cargo de fuga a su historial, lo que amplió sus ya largas condenas a un promedio de 16 años. Dadsen tampoco salió bien librada. Recibió una condena de 9 años de prisión. El juez Matthew Chandler describió sus acciones como resultado de semanas de planificación, no como una decisión improvisada. Y bueno, la historia es un claro recordatorio de que, por muy astuto que parezca un plan, las cámaras siempre vigilan en prisión. Número 6. Fuga de la cárcel de condado de Hamilton. Esta tuvo lugar en junio de 2022, cuando el Centro de Justicia del Condado de Hamilton se vio envuelto no en uno, sino en 2 audaces intentos de fuga que dejaron a todos preguntándose cómo una instalación tan segura podía tener tantas fallas en su sistema. Comenzó con 2 reclusos, Melissa Cordell y George Bridewell, quienes convirtieron los procesos de registro ordinarios en oportunidades de libertad. La primera fue Cordell. El 8 de junio, mientras la fichaban y la dejaban sola, notó que una puerta estaba medio cerrada con llave. Las cámaras de seguridad la captaron escabulléndose, entrando en la propiedad y escondiéndose detrás de un poste. Desde allí, se quita el uniforme de reclusa y se mezcla con un grupo de reclusas liberadas. Cordell sale de la cárcel tranquilamente como si nada. Las autoridades la atraparían al día siguiente, pero su fuga reveló graves deficiencias en la supervisión. Luego llegó Bridewell el 20 de junio. Mientras esperaba su comparecencia en un centro de detención, vio su oportunidad cuando un agente lo llamó por nombres de una lista de excarcelados. A pesar de que le dijeron que no regresara a su celda, se unió al grupo de reclusos que estaban siendo procesados para su liberación y salió sin más. Las autoridades no tardaron mucho en recapturarlo también, pero la facilidad con la que escapó planteó más interrogantes. Tras las fugas, la sheriff del condado de Hamilton, Charmaine M. Segufey, admitió que el alto volumen de reclusos en la cárcel y el constante movimiento de personas creaban vulnerabilidades. Se pusieron en marcha planes para instalar nuevas cámaras y plexiglas, así como procedimientos actualizados. Número 5. Las guardias embarazadas de la cárcel de la ciudad de Baltimore. Se puede decir que Taben Guite pasó una temporada bastante agitada en prisión. Era recluso de la cárcel de la ciudad de Baltimore y tenía vínculos con la infame familia Black Guerrilla, una pandilla despiadada conocida tanto dentro como fuera de la prisión. El escándalo en la cárcel de la ciudad de Baltimore tomó un cariz personal con la participación de 4 guardias. Los documentos de la acusación revelan que 2 guardias de la prisión le grabaron el nombre de la reclusa en el cuerpo. Owens se tatuó a Taben en el cuello y Stevenson se lo tatuó en la muñeca. Estas mujeres se encontraron en el centro de una tormenta que desdibujó la línea entre el deber y el deseo. Taben Guite no era un recluso común y corriente. Había convertido la cárcel en su cuartel general,
donde conseguía todo lo que quería. El papel de los guardias en la operación de contrabando no era pasivo. De hecho, eran participantes activos, ayudando en el tráfico de contrabando, que abarcaba desde narcóticos hasta teléfonos móviles. Se les imputaron graves cargos, como crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas, y la situación empeoró cuando los jóvenes se vieron arrastrados a la situación, nacidos en un mundo de corrupción. Definitivamente, era una situación difícil. Dentro de la cárcel, Witte reinaba como un líder supremo. No solo se mimetizaba con el resto, sino que era el cerebro que manejaba los hilos de una red de contrabando que revolucionó por completo el lugar. Con su astucia y su estrategia, Witte encontró todas las lagunas del sistema. Utilizó a sus amigos dentro y fuera de la cárcel para montar un negocio clandestino, contrabandeando teléfonos, marihuana, pastillas y cigarrillos para obtener una buena ganancia. La capacidad de Witte para imponer respeto y lealtad a su entorno era evidente, y su influencia sobre los guardias se convirtió en un elemento clave de su control dentro de la cárcel. La respuesta del departamento fue rápida e inflexible. Las 4 mujeres en el centro del escándalo fueron suspendidas sin goce de sueldo y se tomaron medidas para despedirlas, lo que demuestra una postura de tolerancia cero ante la corrupción. Número 4. Amor tras las rejas. Elisa Smith, una funcionaria penitenciaria de 31 años del Centro Correccional de Pendleton, se vio envuelta en un escándalo. Su vida dio un giro inesperado cuando se reveló que había quedado embarazada de un recluso, Dontel Keys. Dontel Keys, un delincuente convicto que cumplía una larga condena por delitos que incluían homicidio imprudente, confinamiento y secuestro desde 1998, fue asignado a Elisa, un funcionario penitenciario, como su asistente social. En su función, Smith se encargaba de guiar y apoyar a los reclusos, ayudándolos a afrontar las complejidades de la vida en prisión y a prepararse para su eventual reinserción social. Fue durante este periodo que Smith y Keys entraron en contacto. Sus interacciones profesionales rápidamente se convirtieron en una relación prohibida, transgrediendo los estrictos límites establecidos por el centro penitenciario. Esta relación no permaneció oculta por mucho tiempo. Los investigadores del Centro Correccional de Pendleton iniciaron una investigación exhaustiva tras surgir sospechas sobre la naturaleza de sus interacciones. La investigación reveló un patrón inquietante de comunicación continua entre Smith y Keys, incluso después de que ella dejara su puesto en la prisión. El nacimiento de su hija el 15 de junio de 2016 ensombreció la conducta de Smith durante su empleo, generando serias preocupaciones sobre su integridad profesional y la seguridad de las instalaciones. Con estas pruebas contundentes, la Fiscalía presentó una declaración jurada de causa probable ante el Tribunal de Circuito del Condado de Madison, acusando formalmente a Smith de mantener una relación íntima con Keys, una clara violación de sus deberes profesionales. Las pruebas de ADN confirmaron de forma concluyente que Keys era el padre de la niña, lo que reforzó aún más la acusación en su contra. El 7 de diciembre, Smith enfrentó graves cargos de mala conducta oficial y conducta sexual inapropiada, lo que la llevó a su arresto inmediato y detención en la cárcel del condado de Madison con una fianza de $20,000. Número 3. Una falsa emergencia médica. Si bien podría no haber existido relación entre la reclusa Casey Witte y la agente penitenciaria Vicky Witte, esta hizo todo lo posible para ayudarla a escapar, todo lo cual fue grabado en cámara. Esta fuga se desarrolló como una escena de película de robo cuidadosamente planeada. El 29 de abril de 2022, Vicky fue capturada mientras se llevaba al recluso. Según lo que sabemos, fingió llevar a Casey a una cita falsa de evaluación de salud mental en el centro de detención del condado de Lauderdale, pero no hubo cita. Ella lo sacó del centro en una patrulla, que dejaron en un estacionamiento cercano. Luego, cambiaron a otro coche que Vicky había aparcado allí la noche anterior. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron clave en la investigación, ya que registraron lo ocurrido antes de la fuga. Las imágenes muestran a Vicky Witte saliendo del Quality Inn horas antes de ayudar al sospechoso de asesinato capital a escapar de la cárcel de Florence. En el video, Vicky, con su uniforme, escoltó a Casey, quien vestía ropa de prisión y esposas, fuera de la prisión. Parecían tranquilos, sin dar señales de los problemas que se avecinaban. Al comprender la realidad de la fuga, se desató una persecución de proporciones épicas. Las autoridades federales, estatales y locales recorrieron el país siguiendo pistas y consejos que llegaban de todo el país. La búsqueda de los fugitivos fue incesante, y sus rostros aparecieron en los medios de comunicación y las redes sociales, convirtiéndolos en algunos de los más buscados de Estados Unidos. Tras la fuga, comenzó una búsqueda masiva. Policías federales,
estatales y locales buscaron por todas partes, buscando pistas por doquier. Antes de su famosa fuga, Casey White ya tenía problemas con la ley. Tenía antecedentes por infringir las normas, y sus delitos empeoraron con el tiempo. En 2015, White estuvo implicado en una serie de crímenes, pero fue el brutal asesinato de Connie Rieway lo que lo puso en el foco nacional. Acusado de asesinato capital, admitió el crimen y fue condenado a cadena perpetua. Inicialmente, Casey estuvo encerrado en el Centro de Detención William, el Centro Correccional Danielson, donde se recluye a los criminales más peligrosos de Alabama. Sin embargo, fue transferido al Centro de Detención del Condado de Lauderdale por razones relacionadas con su proceso legal. Este centro ofrecía un ambiente menos seguro, lo que facilitó que Casey y Vicky se vieran involucrados en este escandaloso plan. La investigación reveló que hubo mucho más detrás de esta fuga. Resulta que Vicky White estaba a punto de jubilarse el mismo día que se fue con Casey. También vendió su propiedad de 4 acres por $95,550, una cifra significativamente menor que el valor catastral de la propiedad de $235,600. Pero las cosas no le salieron bien. Durante la persecución, Casey terminó chocando el coche que conducía. Al ver que no tenía escapatoria, Vicky terminó pegándose un tiro en la cabeza. También se reveló que Vicky le había estado dando a Casey un trato especial, incluyendo comida extra y privilegios. Este trato especial de Vicky a Casey finalmente desembocó en una relación romántica que pudo haber comenzado en 2020. Número 2. La audaz fuga de Danilo Cavalcante. El 31 de agosto de 2023, la aparentemente mundana rutina de la prisión del condado de Chester se vio interrumpida cuando el asesino convicto Danilo Cavalcante organizó una fuga descarada, grabada en escalofriantes imágenes de vigilancia. Las cámaras de vigilancia registraron el escalofriante momento en que Danilo entró al patio de ejercicios de la prisión, aparentemente indiferente a la fuga que estaba a punto de intentar. Se le ve mirando a su alrededor y luego, en un movimiento increíble, salta con la agilidad de un gimnasta experimentado, usando los muros de la prisión como plataforma de lanzamiento. Escaló el alambre de púas con una gracia acrobática y desapareció en el tejado. La audaz fuga resultó en una cacería humana de 2 semanas, que mantuvo en vilo a los residentes del condado de Chester. Cavalcante, quien originalmente cumplía cadena perpetua por el brutal asesinato de su exnovia, logró sobrevivir robando comida, ropa y un rifle en casas de la zona. En un momento dado, un propietario lo sorprendió en su garaje y le disparó varias veces. Cavalcante logró escapar ileso. Ese susto impulsó a las autoridades a intensificar la búsqueda, utilizando imágenes térmicas desde aviones y unidades caninas en tierra para rastrearlo. Para el 13 de septiembre, la cacería finalmente terminó de forma dramática. Cavalcante fue encontrado escondido en una zona boscosa, intentando escapar a rastras, pero fue abatido por Yoda, un perro policía. El final de su fuga trajo consigo un suspiro de alivio, pero también la cruda realidad de la necesidad de reforzar la seguridad. Detenido sin heridas, se enfrentó a una sentencia más severa y a la pérdida de su derecho a apelar. La fuga de Cavalcante añadió de 15 a 30 años a su cadena perpetua. Días después de su captura, la prisión del condado de Chester anunció la instalación de un techo metálico sobre la zona por donde había escalado los 2 muros para escapar. Se implementaron varias mejoras de seguridad para garantizar que una fuga tan audaz no volviera a ocurrir. Número 1. La infame fuga de El Chapo. El 11 de julio de 2015, el mundo fue testigo de un acto de rebeldía. Joaquín El Chapo Guzmán, el conocido narcotraficante, orquestó una audaz fuga del penal del Altiplano de México, una prisión de máxima seguridad. Las imágenes de vigilancia capturaron el escalofriante momento. La rutina aparentemente mundana de Guzmán, paseando por su celda, se rompió abruptamente al desaparecer entre las sombras de la zona de duchas, el único punto ciego de la prisión. Esta audaz fuga conmocionó a todo México y puso de manifiesto las flagrantes vulnerabilidades del sistema penitenciario. Los guardias se quedaron atónitos al descubrir un pequeño agujero en el suelo de la ducha que conducía a un túnel de 1,5 kilómetros de longitud. Esta no era una ruta de escape cualquiera, era una obra maestra de ingeniería, con iluminación, ventilación e incluso una motocicleta modificada sobre rieles, lista para una huida rápida. Esta elaborada fuga, claramente obra de sus cómplices, fue un duro golpe para las autoridades mexicanas. La humillación se agravó por el hecho de que esta no era la primera vez que el Chapo se acercaba a la libertad. En 2001, se escapó de otra prisión, escondido en un carrito de lavandería. Esta audaz fuga lo catapultó a una década de libertad,
durante la cual consolidó su control sobre el cártel de Sinaloa y evadió innumerables intentos de captura. Tras su recaptura en 2014, muchos creyeron que el reinado de libertad de El Chapo había llegado a su fin. Sin embargo, subestimaron enormemente su ingenio y determinación. La fuga de 2015 desencadenó una cacería masiva, con las autoridades mexicanas ofreciendo una recompensa sustancial de $3.8 millones por información que condujera a su recaptura. El 8 de enero de 2016, tras un dramático tiroteo en Los Mochis, Sinaloa, El Chapo fue finalmente aprehendido una vez más. Esta vez, las autoridades mexicanas estaban decididas a evitar otra fuga. El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y posteriormente condenado a cadena perpetua en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado, considerada ampliamente la prisión más segura de Estados Unidos. Para un hombre cuya leyenda se basó en su capacidad para evadir la captura, su historia ahora concluye entre los impenetrables muros de ADX Florence, donde escapar es prácticamente imposible.